Ok. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por estar aquí, en este lugar. Un día leí que este es el trabajo más peligroso del mundo. Y pensándolo tiene razón, porque estamos abriendo y exponiendo la palabra de Dios. Y si la exponemos de forma errónea, hay de nosotros. Como dice la palabra de Dios, nos atribuimos mayor condenación. Así que es una gran responsabilidad estar aquí adelante y abrirla. Y cuando decimos, así dice la palabra de Dios, o Dios dice, y si no dice así como dice, estamos en problemas entonces, porque somos ciegos guiando a otros ciegos. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de exponer la palabra de Dios. El Salmo 25, hermanos, es un salmo totalmente distinto a los que hemos estado viendo últimamente durante este periodo. Este es el último salmo que vamos a ver durante este verano, porque ya el próximo mes, el próximo domingo, vamos a retomar un tema central que nos va a llevar por todo el año 2026. Así que vamos a rematar por este verano con el Salmo número 25. Y como le dije, es totalmente distinto a los ya mencionados anteriormente. Aquí prácticamente hay como un giro. Entonces, disfrutando del liderazgo del Señor. Vamos a hablar aquí de algo muy, muy interesante, ¿ya? Así que no se pierdan conmigo, no crean que me estoy desviando del tema, pero el Salmo habla por sí solo. El contexto, esto lo puse ahí porque la Nancy un día me dijo, oye Jaime, porque ella lee los salmos todos los días, un salmo un día, un proverbio el otro día y así va alternando todo el año. Y ella me hizo esta observación, me dijo, ¿te has dado cuenta que los salmos o las composiciones, porque el libro de los salmos es un salterio, es un corario, es un himnario prácticamente, son canciones. Y estas canciones por lo general cuando tú compones es porque tenéis problemas, estás en dificultades, hay una ruptura, hay una muerte, muchos problemas. Y ahí como que el alma se inspira y compone. Y cuando nosotros estamos bien, sin ningún problema, no componemos absolutamente nada. Nada se nos viene a la mente, nada nos inspira. Pero el Salmo 25 es una inspiración, hermanos, de parte de David, porque él está pasando por muchos problemas y muchas dificultades. Y otra cosa interesante, más de que el Salmo es un acróstico, no tenía idea, y según investigando, hay prácticamente como 9 salmos que están con ese tipo de estructura. Ahora, ¿cuál es la razón de la estructura de que sea de una forma acróstica? Hay 3 razones, encontré. Dicen que es un patrón que agrega belleza y forma al salmo. Otro dice que el tema está siendo cubierto por completo, o sea, como si fuera de la A hasta la Z, ¿ya? Y otro dice que es para fomentar el aprendizaje y la memorización. Como yo no sé hebreo, así que no sé cómo es su abecedario, incluso su abecedario es hacia atrás cuando tú lees. Así que es muy interesante el contexto, la estructura. Y este salmo también nos va a contextualizar algo muy interesante, hermano. David, a menudo, si ustedes leen sus salmos, él prácticamente estaba en problemas de diversas formas, de diversas maneras. Así que no sabemos en qué contexto o en qué tiempo él estaba en esa situación aquí en el Salmo 25. Puede que haya sido un lapso de tiempo de prácticamente gran parte de su vida, pero no lo sabemos. Aquí vamos a ver, si ustedes lo leyeron ahí también, muchos conflictos en su vida. Grandes transgresiones, porque él fue un pecador de transgresiones muy grandes. También vemos que él tuvo un amargo arrepentimiento y también tenía profundas angustias. Todo eso está aquí en el Salmo 25 que lo vamos a desarrollar. ¿Se dan cuenta entonces cómo es la vida del cristiano? Vayamos pensando un poco en las dificultades en las cuales nosotros nos enfrentamos. Y literalmente estamos en una guerra. Queramos o no queramos, tenemos enemigos nosotros. Y no son enemigos aislados. Por ejemplo, tenemos el mundo. La Biblia dice que el mundo es nuestro enemigo. Su sistema es enemigo nuestro. También la carne. Increíble, hermano, es que yo mismo sea mi propio enemigo. Con mis propias pasiones, con mis propios deseos. Y también la Biblia nos habla de que tenemos un enemigo mayor, el diablo. Y todos van en contra hacia nuestra alma.
Entonces podemos ver que tenemos enemigos externos, tenemos enemigos internos y tenemos enemigos espirituales. Todo esto está contextualizado en los libros de Santiago, en Primera de Juan, en Efesios, que nos hablan de estos enemigos y de lo externo internos y espirituales que ellos atacan. Y como ven usted ahí, el asedio no es aleatorio, es sistémico, hermano. Estamos propensos a este ataque todos los días. Por eso es importante en la mañana cuando nos levantamos de entregar nuestra vida a Dios, para que Él nos cuide, nos protege, nos guíe, nos lidere, nos muestre el camino de las decisiones que vamos a tomar. Porque esto es todos los días, hermano. Hay aquí una nota que dice acá abajo, pero no importa. Estos no actúan así en forma separada. Los tres prácticamente, a ver, carne o mundo, hoy día te toca a ti, mañana me va a tocar a mí, pasado mañana te va a tocar a... No, hermanos, es los tres a la vez. Y si tú no has sentido esa presión, escucha, yo sí la he sentido, hermanos. Por eso todos los días tengo que entregar mi vida en las manos de Dios. Si no, estoy perdido. Hermano, no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos liderazgo. Necesitamos dirección. Necesitamos guía de parte del Señor. Si no, nosotros no podemos. Imagínense estos tres enemigos. ¿Qué hacemos si no tenemos liderazgo, si no tenemos dirección, si no tenemos guía? ¿Cuál es el liderazgo? El foco. ¿Quién es el foco? El Señor Jesucristo. Poned la mira en Él. Él es nuestra inspiración. La dirección, porque Él establece el destino, Él establece el camino, Él establece el objetivo. Y la guía es Él el que nos va acompañando, nos va aconsejando, nos va ayudando a transitar por este camino de la vida. ¿Le necesitamos? Yo creo que sí. Por lo menos yo la necesito todos los días. Ahora, este camino, es medio complejo, medio complicado, pero tiene propósito, hermano, el camino. Tiene propósito. Incluso más encima la Biblia nos dice que este camino tiene la victoria garantizada por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a contar una historia, ¿ya? Estas son las ramas del ejército de Estados Unidos. Me llamó la atención que los guardacostas también son considerados parte de la rama del ejército de Estados Unidos. Y dentro de esta rama hay una muy especial, que es la que está acá, es del Cuerpo de Marines, ¿ya? Esto ocurrió, esto fue verdadero, esta historia está documentada. Te la voy a contar. Estamos hablando de, ¿qué cosa? Liderazgo, dirección, guía, ¿cierto? Ya. Le voy a contar la historia. Ahí están los Marines. Dice, miles de estudiantes se reunieron en un gran auditorio universitario. Ese día habían sido invitados representantes de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para presentar sus propuestas de reclutamiento. Primero pasó al frente el representante del ejército. Con entusiasmo dijo, yo soy del ejército de los Estados Unidos. Si te unes al ejército, tus estudios universitarios serán gratuitos. El tío Sam pagará por todo. Tendrás beneficios, oportunidades y te encantará la experiencia. Únete al ejército. Interesante, ¿no? La oferta, muy atractiva. Luego se levantó una representante de la Marina. Con seguridad afirmó, debes unirte a la Marina, aprenderás habilidades laborales valiosas, podrás avanzar en tu carrera y aunque el representante de la Fuerza Aérea te diga que volarás aviones, en la Marina volarás aún más, tendrás grandes oportunidades, únete a la Marina. 2 buenas oportunidades. Después pasó el representante de la Fuerza Aérea. Él dijo, si te unes a la Fuerza Aérea, podrás volar aviones, trabajar con tecnología avanzada y motores sofisticados. Además, podrás retirarte joven y ganar mucho dinero gracias a las habilidades que aprenderás. Únete a la Fuerza Aérea. Estos jóvenes tenían 3 oportunidades para regodearse prácticamente. Después pasó al frente y al final se levantó el representante del Cuerpo de Marines. Era un hombre de aspecto duro, con cicatrices en el rostro. Su presencia imponía respeto. Cuando llegó al podio, tomó el pupitre, como se ve ahí con firmeza,
Se inclinó hacia adelante y no dijo una sola palabra durante 60 segundos. Solo miraba fijamente a su audiencia. Hacía contacto visual con todos. El silencio se volvió incómodo. Después de ese minuto eterno, habló. Damas y caballeros, me pidieron que viniera hoy a reclutar potenciales Marines, pero al mirar esta audiencia, creo que estoy perdiendo mi tiempo. ¿Y el de ustedes? Yo sé que esperan que les diga que si se unen a los Marines, les va a encantar, que les hablaré de ascensos, de oportunidades profesionales, de un futuro cómodo después del servicio. Pero no voy a decirles eso, porque probablemente no sería la verdad. Si te unes a los Marines, lo vas a odiar. Maldecirás a tu madre que te trajo al mundo el día que naciste. Pasarás hambre, frío, sed. Te dispararán. Algunos serán heridos. Algunos morirán en el cumplimiento del deber. Porque cuando perteneces al cuerpo de Marines, eres el primero en entrar y el último en salir. Pero estoy perdiendo mi tiempo. Ya miré a cada uno de ustedes a los ojos y por lo que veo no hay ni una sola persona aquí que tenga lo que se necesita para ser parte del cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Perdónenme por hacerles perder el tiempo. Buenos días, cerró su carpeta y se fue. Hubo un silencio total en el auditorio. ¿Qué presentación o no? Pero algo sorprendente ocurrió después. Mientras en las otras mesas había algunas personas interesadas, la fila para alistarse en el cuerpo de Marines se extendía hasta fuera del edificio. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque, hermano, porque lo que las personas desean es más que una vida fácil, es más que una vida cómoda, es una vida con propósito. Tiene que haber una misión, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo por lo cual valga la pena vivir. Si no, imagínate, vivir ¿para qué si no hay propósito? Eso es realmente lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Un anhelo, hermanos, de poder ser alguien, algo, servir. Cuando Jesucristo, hermano, vino a la tierra, Él no vino a bajar estándares. No vino a ofrecer comodidad. Las otras tres ramas ofrecieron cualquier comodidad, cualquier beneficio. Y claro, ¿quién nos interesa por los beneficios? Pero Jesús cuando vino acá, no vino a bajar el estándar. Su mensaje fue claro, hermano. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, termine la oración, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. O sea, en esencia Jesús estaba diciendo, ven y muere conmigo si quieres ser mi discípulo. Lo mismo que le dijo este Marines a toda la audiencia ahí. No le voy a hablar de los beneficios, esto es lo que va a pasar, esta es la verdad. Entonces Jesús no baja el estándar, lo sube, o sea, ese es su estándar. Nosotros somos los que lo bajamos y nosotros queremos mantenerlo ahí, hermano. La frase cuando dice Jesús no puede ser mi discípulo proviene de las enseñanzas de Jesús que están en Lucas número 14. Y él establece ahí en ese capítulo que los discípulos, que para ser discípulos se exige prioridad absoluta hacia Dios más que sobre la familia y más que nuestra propia vida. Oye, hermano, en precio alto, ¿no? Claro que sí. Miren, escuchen estos versículos. No me estoy desviando del tema. Tiene que ver con Mateo, o sea, Salmo 25. En Mateo 10 dice Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 3 veces. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 11:12, Jesús también ahí señala, dice que el reino, me gusta esta versión, me encantó porque dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. Me gusta esa traducción, porque el reino de Dios es para valientes. Aquí no hay debilidad, hermanos.
Aquí hay propósito. No se trata de violencia física, sino que más bien se trata de un fervor espiritual, una dedicación constante. Por eso yo siempre le he dicho, hermano, a nosotros prácticamente nos falta devoción a Dios, nos falta un fervor. Venimos a la iglesia, pero simplemente por religión o religiosidad, pero no hay fervor, no hay dedicación. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús siempre advirtió, hermano, Él nunca ocultó la dificultad. Él incluso dijo que hay que calcular el costo. Eso lo dijo a la persona que iba a construir una torre y también lo dijo de a un rey que quiere ir a la guerra. Dijo, tienes que sentarte y calcular el costo. Entonces, como les dije anteriormente, no se llama un llamado a la debilidad, sino un compromiso, hermano, un compromiso serio en cuanto a si seguimos o no seguimos al Señor. El término aborrecer, aquí habla como que yo tengo que aborrecer a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos. No, en el contexto de la Biblia se entiende a menudo como amar menos en comparación a Dios. O sea, Dios tiene que ser primero, porque ese es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces los demás, abajito. Hermanos, si Jesús estuviera aquí hoy día con nosotros y se pusiera aquí en este pupitre, ¿diría las mismas palabras que hace Marins? ¿Está perdiendo el tiempo al ver esta audiencia aquí y ninguno de nosotros es digno de ser parte del cuerpo de discípulos de Él? Tenemos que analizar nuestra vida, hermanos. Tenemos que hacerlo. Acuérdense, Jesús no vino a ser creyentes, sino discípulos. ¿Saben? Jesús ya tiene bastantes creyentes. Con todos los demonios que tiene, la Biblia dice en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Ya, suficiente con esos creyentes que Él tiene. Él no anda buscando ese tipo de creyentes. Él anda buscando discípulos. Discípulos. La invitación, hermano, lo cambia todo. ¿Ya? Cuando Jesucristo vino acá a nosotros y llamaba a alguien, Él simplemente no le presentaba un programa complejo o una lista de requisitos. Él simplemente hizo un solo llamado. Ahí está. Sígueme. No había ningún requisito. No importa quién eras tú, qué estabas haciendo, en qué estabas metido, simplemente dijo, sígueme. En Marcos 10:21, al joven rico, ¿se acuerdan? Me encanta esto porque mire lo que dice Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Se dan cuenta? El Marins ahí, no le voy a hablar de los beneficios, le voy a hablar del costo. Eso se lo dijo al joven rico, a Mateo. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Había algún requisito? Estos son los requisitos para el cargo de seguirme. Ninguno. En Lucas 9:59, y dijo a otro, ese otro somos nosotros, por si acaso, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, porque dije que ese era nosotros, porque pura excusa aquí hay excusa, y eso somos nosotros, pura excusa. En Mateo 4:19, Pedro y Andrés, y les dijo, venid en pos de mí, o sea, síganme, y os haré pescadores de hombres. Entonces, esta palabra, hermano, encierra la esencia del discipulado. Seguir a Jesús cueste lo que cueste. Ya vamos a llegar. Hay otra historia muy corta nomás aquí. Esta persona, interesante, ahí está su nombre, en el año 1951 hizo algo impresionante. Él fundó el Campo Cruzada por Cristo. Construyó todo un ministerio, hermanos, en las universidades, primero en California, después en todos los Estados Unidos, con un mensaje central. Ahí está el mensaje central. La vida controlada por nuestro Señor Jesucristo.
¿Ya? Cuando nosotros queremos autocontrolar nuestra vida, bueno, ¿quién está en el trono? Estoy yo, Jesús está afuera y todo lo demás está todo desordenado, no hay armonía, no hay absolutamente nada, estamos dando palos de ciego, no hay dirección, no hay guía, no está el foco ahí, el foco está prácticamente afuera. Pero cuando la vida está controlada por el Señor Jesucristo y Él está en el trono de nuestra vida, entonces todo es armonioso. Armonía con el plan de Dios. Y Él tenía muy claro esto, dije, según Él, este es el primer paso del discipulado. Ceder el control y la dirección y la guía a nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 25, hermano, ahora vamos a entrar en ese Salmo. El Salmo 25 es el eco de todo esto que hemos estado hablando respecto a seguir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí prácticamente en el Salmo 25 David está clamando por liderazgo, por dirección, por guía. Pero más profundamente está clamando por liderazgo, hermano. Señor, por favor. No quiere solamente ayuda, hermano. Él quiere que Dios gobierne. Eso es lo que Él quiere en su vida. Entonces, el Salmo nos confronta con una pregunta crucial. Esta pregunta es bien sutil porque pareciera que fuera la misma. ¿Queremos la dirección de Dios o queremos que Dios dirija? ¿Te das cuenta de la diferencia? Allá yo tengo la herramienta, tengo el mapa, tengo la brújula, tengo la guía. Significa que yo soy el que voy a conducir, guiándome por esos implementos. Pero en el otro lado, ¿qué pasa ahí? Dios es el que va a dirigir. Él va a ser el piloto del vehículo, o el capitán, o lo que nosotros queramos llamarle. Entonces, este salmo nos confronta con esta pregunta, hermanos. Vamos al Salmo 25, entonces, con esa pequeña introducción. Permitiendo que el Señor nos guíe. La rendición comienza con confianza. ¿Qué dice el Salmo al comenzar? Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Hermano, esa expresión levantar el alma no es un gesto poético vacío. Es un acto de entrega total. Total. David no solo pide ayuda externa, hermano, él se entrega interiormente. Eso es lo que está expresando aquí. Cuando él dice en ti confío, él reconoce tres cosas. Dice, no puedo guiar mi propia vida. Dios, yo no puedo. No tengo la sabiduría suficiente, Dios, para hacerlo. No soy digno de ocupar el trono, porque si yo la guío va a ser puro caos. En cambio, si tú lo haces, va a ser distinta la cosa. Entonces, él está clamando aquí, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Aquí, hermanos, si ustedes siguen su lectura ahí, pareciera que hubiera una tensión humana también ahí con lo que viene después, porque confiar en Dios pareciera que fuera arriesgado. David dice, no sea yo avergonzado. Es como si dijera, Dios sabe, me entrego a ti, pero por favor, no me falles. No me falles. O sea, como que lo estoy haciendo como con cierta duda. Pero David no tenía duda. Pero aún así expresa. Eso es lo bueno de cuando tú lees los salmos, que las personas expresan su emoción, lo que están sintiendo, y se lo expresan a Dios sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Ellos no lo arreglan con palabras bonitas, sino que lo dicen como lo sienten. Y Dios escucha. No me falles, Señor. Pero después en el versículo 3, recuerda una verdad muy gloriosa. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. No vamos a ser avergonzados si nos entregamos en las manos de Dios. No lo vamos a hacer. Está en juego la palabra de Dios. Está en juego Dios mismo. Entonces, hermanos, el riesgo no está en confiar en Dios. El riesgo está en no confiar en Él. Ahí está el riesgo. ¿Ya? Hay alguien que dijo, el que se guía a sí mismo, quien se hace a sí mismo su propio guía, es guiado por un necio.
Y ahí estamos nosotros, hermanos, si tenemos que reconocerlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Las características de la oveja. Tonta la oveja. Acá este hermano dice, quien se hace a sí mismo su propio guía es guiado por un necio. Nosotros tenemos que reconocer eso, hermano. Nos falta sabiduría, no sabemos todo. El que espera en el Señor jamás será confundido. Salmo 31:1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. O sea, hay seguridad en la palabra de Dios cuando nos entregamos de lleno para que Él gobierne, para que Él tome el trono, para que Él sea el líder y el guía y otras cosas más. La guía se pide con humildad, hermanos. El versículo 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname, guíame en tu verdad. ¿Notan los tres verbos ahí? Muéstrame, enséñame, guíame o encamíname. David aquí, hermano, él no está exigiendo. David aquí, él está suplicando. Él prácticamente no está presumiendo saber, reconoce total ignorancia. Señor, yo no sé, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad. La verdad dice es que no tenemos idea qué hacer con nuestras propias vidas. No podemos guiarnos a nosotros mismos. Nuestra única esperanza es mirar al Señor todo el día. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer esas cosas. Muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento no nos sirve de nada si no nos entregamos por completo a Dios. Y esto, hermano, es profundamente cristocéntrico. Jesús no solamente enseña el camino, Él es el camino. En Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta, hermano, que la verdad no es un concepto, no es una filosofía, es una persona? Igual que camino, verdad y vida, las tres cosas son una sola persona. Una vez, lo dije también hace tiempo atrás en la Cruz Roja, hermano, si no estamos en el camino que es Jesucristo, entonces estamos perdidos. Si no estamos en la verdad que es Jesucristo, entonces estamos creyendo o viviendo una mentira. Si no estamos en la vida que es Jesucristo, entonces estamos muertos. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de la persona del Señor Jesucristo? ¿O el liderazgo del Señor no nos conduce simplemente a decisiones correctas, hermano? Nos conduce a Él, nos conduce a una persona. Entonces, si alguna vez alguien te pregunta, oye, ¿qué es la verdad? Es Jesús. ¿Qué es el camino? Es Jesús. ¿Qué es la vida? Es Jesús. Seguir a Jesús implica todas estas cosas, hermanas. Mirarlo todo el día, versículos 4 y 5. Esperarlo pacientemente. Ajustar nuestra agenda a la suya. Dice, en ti he esperado todo el día. Muchos de nosotros, hermanos, queremos dirección instantánea. Ya, Señor, respóndeme rápido. Pero pocos de nosotros deseamos dependencia constante, porque aquí es dependencia constante. Es como que nosotros queremos, como dijimos, al instante, pero Dios toma su tiempo. Él no tiene el mismo tiempo de nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos a Él. Miren este versículo, me encantó. La guía de nuestro Señor se recibe en el contexto del perdón. David no solo pide dirección, hermanos. Él aquí está pidiendo misericordia. Dice, acuérdate, oh Jehová. Ahí hay algunas que están en negrita y otras que están subrayadas. Tiene su razón de ser. David dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí
por tu bondad, oh Jehová. David, hermano, tenía clarito la gracia de Dios. La tenía clarito. Este versículo es como que dijera, Señor, acuérdate, pero no te acuerdes. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, le está diciendo, Dios, acuérdate de lo que tú eres. ¿Qué es Él? Miren, Él tiene piedades, tiene misericordia. Misericordia y tiene bondad. Esas cosas. Señor, acuérdate de esas cosas tuyas, pero de las mías, por favor, no te acuerdes. Y David, hermano, nosotros sabemos que David, Nancy siempre me dice esto, David conocía a su Dios. Y en realidad él lo conocía. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le dije que hay un enemigo que es el diablo? En 1 Crónicas 21:3 hay una historia cuando David censa al pueblo. Y el versículo comienza diciendo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. ¿Se dan cuenta cómo el diablo trabaja? Nos hace hacer cosas que no debemos de hacer y nos rebela contra Dios. ¿Qué pasó ahí? Dios se enojó y le dio 3 alternativas a David de castigo. 3. De parte del profeta. ¿Saben? Entonces David dijo a Gad, ese era el profeta, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Miren, hermano, ¿conocía a Dios o no? Sí, lo conocía porque él al final dijo, pero que no caiga en manos de hombres. Porque el hombre es malo, hermanos, corrupto. Pero Dios, Él lo dijo ahí, sus misericordias son muchas en extremo. Y aquí, tus piedades, tus misericordias que son perpetuas. Perpetuas. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos una verdad profunda. El pecado nubla la dirección espiritual. Eso es lo que produce, eso es lo que el diablo quiere. Cegarnos en cuanto a la dirección espiritual. Entonces nosotros no podemos pretender liderazgo de parte de Dios mientras toleramos rebeldía, pecado y todo ese tipo de cosas. Porque aquí hubo rebelión de parte de David. Sin embargo, hermanos, el Salmo nos revela algo glorioso del carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de cómo es Él. Y la Biblia dice que Él es bueno, que Él es recto, que Él es fiel, que Él enseña a los pecadores. Imagínate. Dios no guía a personas perfectas. Él guía a pecadores al arrepentimiento. Esas son las personas a las cuales Él quiere guiar, liderar y mostrar el camino. Pecadores arrepentidos. Dios no esconde su camino. Él quiere que lo sigamos. A Dios le encanta mostrar el camino a los pecadores. Incluso cuando fallamos, Él es paciente y fiel para dirigirnos. ¿Se te das cuenta cómo es Dios? Y David lo sabía. Él es bueno. Él es recto. Él enseña a los pecadores. Y hermanos, la cruz de Cristo confirma esta verdad. Dios no solo señala el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él abrió el camino por medio de la sangre, el sacrificio en la cruz, para que nosotros pudiéramos transitar en Él y para que en Él Dios nos lidere, nos guíe. Tantas cosas más, hermanos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Disfrutar del liderazgo del Señor. Permitir que Dios guíe no es una pérdida, hermanos. No es una pérdida, es una ganancia. Es una ganancia para nosotros. Y el Salmo va a presentar 4 bendiciones si nosotros nos dejamos guiar por el Señor Jesucristo, o por Dios en este caso. El beneficio número 1, una dirección clara. El versículo 12 dice esto. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, una dirección totalmente clara, hermano, una dirección para tomar un camino correcto. Hoy día el mundo está totalmente desorientado y muchos se preguntan hoy día qué dirección tomar. Y no solamente se hacen esa pregunta hasta cuando se encuentran totalmente perdidos. Pero el Señor guía a quiénes. ¿A quiénes dice ahí que Él va a guiar? Al hombre que le teme. Al hombre que le teme. El temor del Señor no es terror, hermanos, es reverencia que produce obediencia. Y la voluntad de Dios nunca, hermano, va a ser un laberinto, así como Dios me va a poner difícil la cosa para que yo no pueda encontrar el camino. No, hermanos, Él no disfruta ocultando nada. Más bien, Él disfruta mostrándose y deleitándose en dirigir a prácticamente personas humildes que han reconocido su condición delante de Dios, su pecado, y se han arrepentido. A Él, entonces, les muestra el camino correcto. A ellos. Primer beneficio. Segundo beneficio, la vida buena, o sea, una bendición profunda, hermanos. Dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, la bendición bíblica no es superficial, no, hermano, ni meramente material. Él da descanso, pero descanso al alma. ¿Ya? Porque hay paz en medio de los conflictos, hay estabilidad aún en la incertidumbre, hay seguridad en la adversidad. Y mira lo que dice el versículo al final. Y su descendencia heredará la tierra. O sea, hermanos, mira, por la fidelidad de uno, lo hemos dicho en otras ocasiones, por la fidelidad de uno, muchos detrás de nosotros van a ser beneficiados. Por eso la responsabilidad que tengo yo como padre, de haber enseñado a mis hijos las cosas de Dios, porque si yo me mantengo fiel, ese va a ser un beneficio para mi descendencia. El otro día conversábamos con uno de nuestros hijos y él tenía muy claro ese tema. Decía, papá, yo igual tengo que pensar ahora en mis hijas. Entonces, ¿te das cuenta de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros? Si no, la Biblia dice que en una generación se pierde. Y ya no tienen conocimiento de Dios por tu irresponsabilidad de no haber enseñado a tus hijos el camino del Señor. Y esta es una bendición. Tercera bendición, el círculo íntimo. O sea, aquí hay una intimidad con Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios no se revela así todo lo que Él tiene para todos. No, aquí dice que, ¿para quiénes? Para los que le temen. Hay un círculo íntimo ahí. ¿Por qué algunas personas entienden un mensaje espiritual de la palabra de Dios y el otro no? ¿Se preguntan algunas veces? Seguramente porque muchos han estado más en la palabra de Dios y otros simplemente nada. El día domingo no escuchan una prédica y listo. Y el otro capta el tiro y entiende y ve, oh, mira esta joya que encontré aquí. Y el otro, ¿qué? Yo no veo nada. Pero son para estos, la intimidad. Aquí encontramos una promesa grande, hermano, en este cántico. Dios comparte su consejo íntimo con quienes se rinden a Él. No se trata de una información mística, hermanos, sino de una comunión profunda. Hay una diferencia entre conocer acerca de Dios, ¿sí? ¿Cierto? Porque como les dije anteriormente, muchos conocen acerca de Dios. Pero hay una gran diferencia en caminar con Dios. Hay una relación íntima, profunda. Entonces el liderazgo del Señor nos introduce a una amistad con Él. Y este es un beneficio que nosotros podemos tener. El versículo 15 del Salmo dice, hay otro beneficio más. Él sacará mis pies de la red. ¿Qué significa esto? David no está negando que hay problemas, hay dificultades, hay trampas en las cuales nosotros vamos a caer, porque tenemos el mundo, la carne y el diablo constantemente ahí. Y muchas veces nosotros vamos a caer, aún conscientemente. David aquí en este versículo está reconociendo prácticamente el peligro, que hay enemigos, que hay angustias. Pero él afirma algo mucho mayor. Dice, el Señor cuida a los que se dejan guiar. Él los cuida, Él los protege. Entonces, permitamos, hermanos, que Dios
dirija. No va a eliminar los problemas seguramente o las pruebas, las dificultades. Puede que sí, puede que no, pero va a garantizar su presencia en medio de nosotros y en medio de esas dificultades. 4 beneficios. Buenos beneficios, ¿o no? Bueno, hermanos, por eso. La tensión final. Estamos al fin, los últimos versículos. Cuando parece que Dios no guía. Ustedes ven ahí en su versículo 16, el Salmo parece que termina con angustia, hermano, todavía ahí. Como que no hay solución. David sigue en aflicción. Sigue rodeado de enemigos. Sigue sintiendo soledad. Pero aquí nosotros aprendemos algo muy especial. Una lección pastoral de parte de nuestro Dios. Cuando el cielo parece silencioso, a veces disculpa que haga referencia a ella, pero es mi señora. Y hablamos y comentamos de estas cosas. Y ella a veces se siente así, de esta forma, cuando el cielo parece silencioso. ¿No te ha pasado? Claro. A veces el liderazgo de Dios no se siente evidente de inmediato, hermanos. Porque nosotros, ¿qué queremos? Pues Dios, es como que Dios sea el genio de la lámpara. Y cuando lo necesitamos, lo vamos a buscar y lo frotamos. Por favor, solucióname este problema. De esa forma. Pero la espera, hermano, no es pasividad. Es confianza activa. Yo espero en el Señor. No es que, ya. No. Estoy esperando, estoy confiando que Dios va a obrar, que Dios va a hacer. ¿Cuándo? No tengo idea, pero Él me dice, espera. Y en esos momentos, hermanos, el llamado no es a abandonar la fe, porque aquí muchos se tiran para atrás. Dios ya no me escuchó, Dios ya no me habla, puros problemas, puras dificultades, ¿sabes qué más? Ya, hasta aquí no más llegamos, chao. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el carácter de Dios y no tirarnos para atrás. Si tuviéramos que hacer una aplicación, hermanos, a este salmo, primero tendríamos que examinar quién está en el trono de tu vida. ¿Está Dios? ¿Está Jesús ahí? ¿O estás tú todavía gobernando? Porque Dios no va a compartir el asiento contigo. ¿Es Él o tú? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabe, hermano? Es tan simple. Es rendirnos. Y nada más. Señor, me rindo. Toma el control tú de esta vida que ha estado de tumbo en tumbo. Señor, dirígela tú, guíala tú, lidérala tú. Segundo, confiesa los pecados que entorpecen tu sensibilidad espiritual. El pecado, hermano, no solamente es una falta moral que nosotros cometemos, es una interferencia que no le permitimos a Dios actuar. Bloquea la capacidad de que nosotros podamos percibir la voz de Dios cuando Dios está hablando. ¿Y cuál es el remedio, hermanos? La confesión. ¿Se dan cuenta que son cosas tan simples? Rendirte, confiesa. Y ahí se despeja el canal de comunicación y todo ese tipo de cosas. Y la otra cosa más difícil para cada uno de nosotros es esperar. La prisa, hermano, es enemiga del discernimiento. Nosotros no podemos discernir la voz de Dios si estamos apurados. ¿Ya? Y muchas veces para nosotros esperar es como un tiempo perdido, pero no lo es. Busca más a la persona que a la respuesta. Interesante. La voluntad de Dios, acuérdense, no es un lugar, es una relación con Él. Hermanos, y cuando nosotros tenemos a la persona, la respuesta viene incluida. Él es la respuesta. Cuando solo buscamos la respuesta, perdemos a ambos, a Él y la respuesta. Como conclusión, entonces, eso es lo que acabamos de hablar, acerca de la voluntad de Dios, es una persona. Como conclusión, nos damos cuenta después de todo esto, hermano, de que lo que más necesitábamos no era dirección, era Él. Era Él.
Porque en Él se concentran todas estas cosas de las cuales hemos estado hablando. Es Él. Entonces, ¿te das cuenta de la relevancia de la persona de Jesús? Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Entonces, si lo tenemos a Él, la Biblia que dice, en Él estamos completos. Significa que no necesitamos nada más. Para terminar, hermano, ojalá que este sea la oración de nosotros hoy en día. Estamos recién comenzando un año, así como David expresó aquí en este Salmo 25, esta oración: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O sea, una rendición total. En ti confío. Y la promesa es, no vas a ser avergonzado. Dios honra a los que le honran a Él. Oremos.